Bueno, vamos a ver algunos ejemplos para aprender a aplicar las fórmulas y algunos métodos de derivación. Lo primero que tenemos que identificar es cuál es la función que nos están dando y buscar, de acuerdo a sus características, la fórmula que se parece más o que tiene la misma estructura. Tenemos un primer ejemplo donde la función es 10x. Es una función sencilla, pero nos va a permitir ayudar a entender cómo encontrar la fórmula que vamos a utilizar. En muchas ocasiones el problema empieza no tanto en derivar, sino en identificar qué fórmula o qué técnica vamos a utilizar. Hay varios tips que podemos seguir. Quizá el más importante es ver las características de la función para poder buscar alguna fórmula que se parezca a esa función. Bueno, en esta primera función tenemos que es 10x. 10x. El 10 es una constante y x es una variable. Entonces aquí estamos viendo dos cosas importantes. La primera es que aquí tenemos una cantidad constante y por acá tenemos una variable. Entonces nos conviene buscar en las fórmulas de derivadas la fórmula que corresponda o que incluya a una constante que está multiplicando a una variable. Encontramos esta fórmula donde dice que la derivada de una constante por una función, o en este caso una variable, es igual a la constante por la derivada de la función. Entonces aquí encontramos esta fórmula que es la que tiene la misma estructura de la función que nos están dando. Entonces podemos aplicarla. Antes de continuar, hay varias formas en las que podemos expresar la derivada de una función. Normalmente se utiliza esta notación, derivada de fx respecto a x, pero también se puede utilizar simplemente poniendo un apóstrofe a la función f', es una notación de derivada, o incluso también se puede utilizar, no se usa ya mucho, pero podría ser que encontremos alguna que estuviera así, derivada respecto a x de una función. Cualquiera de estas tres es notación de derivada. Por lo general se utilizan las primeras dos. Si estamos hablando de, en lugar de fx, estamos hablando y, porque también es común, pues entonces tendríamos derivada de y respecto a x, o simplemente y', o derivada respecto a x de y. Entonces podemos usar cualquiera de estas notaciones. Bueno, dicho eso, podemos continuar con nuestro ejemplo. Dijimos que la función 10x, la fórmula que más se parece es esta. Entonces vamos a indicarlo. Vamos a decir que la derivada de fx respecto a x va a ser igual a la derivada de 10x respecto a x. La fórmula dice que debemos sacar la constante o el coeficiente, lo vamos a sacar de la función. Pues entonces va a ser c, que en este ejemplo es 10, y va a ser 10 por la derivada de lo que quedó, o sea, por la derivada de x respecto de x. Aquí estamos viendo que hay otra fórmula que nos va a servir, y es la fórmula, de hecho es la número 2, que nos dice que la derivada de x respecto de sí misma es igual a 1. O sea, esto tiene esta estructura. Significa que esto va a ser igual simplemente a 10 por 1, y esto es igual a 10. Por lo tanto, podemos tener ya nuestro resultado y decir que la derivada de fx respecto a x es igual con 10. Si lo quisiéramos verificar por el método de los 4 pasos, llegaríamos a este mismo resultado. Entonces aquí está la primer derivada. En la segunda función tenemos una suma de términos. Ahora tenemos que fx es x quinta menos 4 tercios de x cúbica más 13.
Analizando nuestro formulario de derivadas, encontramos que la fórmula que tiene la misma estructura es esta, donde tenemos una derivada de la suma o a veces resta de varias funciones. Significa que podemos derivar cada una de ellas por separado y al final sumarlas o restarlas. Entonces esta función la podemos descomponer en 3 derivadas diferentes. Vamos a plantearlo. Para aprender a utilizar la notación de derivada, ahora vamos a utilizar esta. Entonces podemos decir que f' de x, así se lee, f' de x o la derivada de fx va a ser la derivada respecto a x del primer término, que es x quinta, menos, es claro que esta tiene la misma estructura que vemos aquí, entonces de una vez podemos sacar el coeficiente, menos 4 tercios de la derivada respecto a x de x cúbica más la derivada de 13 respecto a x. Ahora, si seguimos observando, vamos a encontrar que en este término y en este término tenemos una variable que está elevada a una potencia. Esto nos va a llevar a la fórmula número 4 de nuestro formulario, que nos dice, vamos a ponerla por aquí, que la derivada de x a la n respecto a dx es igual a n por x a la n menos 1. Bueno, pues esta estructura es esta misma. Vamos a aplicarla. Dice que la potencia tenemos que convertirla en coeficiente. Entonces este 5 lo vamos a pasar como coeficiente y va a ser 5x. Pero luego dice que la potencia le vamos a restar 1. Entonces va a ser a la 5 menos 1 menos 4 tercios. Vamos a usar signos de agrupación. Y otra vez, esta potencia se convierte en coeficiente. 3x a la 3 menos 1. Aquí tenemos la derivada de una constante, pero la primera fórmula del formulario nos dice que la derivada de una constante respecto a x siempre es igual a 0. Significa que aquí podemos indicar más 0. Entonces, esta derivada es esta derivada es esta, y esta derivada es esta. Lo que sigue ahora es simples procedimientos aritméticos y algebraicos que podemos hacer. Esto vamos a tener que quedaría 5x a la cuarta. Aquí lo ponemos, 5x a la cuarta, menos por más menos. Aquí nos damos cuenta que este 3 con este 3 se cancelan y nada más nos queda 4x cuadrada. No vamos a poner el más 0 porque no es necesario indicarlo. Por lo tanto, podemos decir que la derivada de la función original es 5x cuarta menos 4x cuadrada. Ya tenemos la derivada de la segunda función. Para la función número 3 nos damos cuenta que el procedimiento es igual. Utilizamos esta fórmula. Tenemos potencias. Vamos a utilizar este. Tenemos una constante. Vamos a utilizar esta. Vamos a plantearlo. Entonces, f' de x va a ser igual a 7 por la derivada de x a la octava respecto a x menos 2 por la derivada de x sexta respecto a x más un medio por la derivada de x cuarta respecto a dx menos la derivada de 11 respecto a dx. Tenemos ya el planteamiento de nuestra derivada, entonces podemos hacerla. Vamos a ver. Aquí. Este 8 pasa como coeficiente y tenemos 7 por 8 a la x a la 8 menos 1. Ya está la primera. Vámonos con la segunda. Menos 2 por
6x a la 6 menos 1, ya tenemos la segunda, más un medio de 4x a la 4 menos 1 menos 0. Ya tenemos desarrollado estrictamente la derivada, ya terminó aquí. Lo que sigue son los procesos matemáticos necesarios para acomodarla. Entonces esto va a ser igual. F' de x es igual a 7 por 8 nos da 56. Entonces aquí tenemos 56 x séptima más por menos, menos 2 por 6, 12x quinta, más por más. Tenemos un cuarto y un medio, perdón, y que está multiplicando a 4. Entonces este 2 y este 4 se reducen a 2 porque 4 entre 2 nos da 2. Y vamos a tener más 2x cúbica. Entonces nuestra derivada de la función queda de esta manera. Estamos viendo que al menos en estos tres primeros ejemplos es bastante útil encontrar la derivada de nuestra función.